Buenos días. En esta ocasión voy a explicarles el problema sobre la ley escolar obligatoria. El problema nos indica que en 1852 Massachusetts se convirtió en el primer estado en aprobar una ley de asistencia obligatoria a la escuela. 66 años después, en 1918, Mississippi se convirtió en el último estado. Y nos dan la siguiente tabla. Nos indican las diferentes tareas que tenemos que realizar. Tarea 1. Nos piden tabular el número acumulado de estados con leyes de asistencia obligatoria para los periodos de 5 años que nos indican en la siguiente tabla. Y obtenemos el promedio mediante 1852 más 1856 sobre 2 nos da un valor de 1854. Y seguidamente hacemos con los demás periodos de año. Empezamos a realizar la cuenta acumulada de los datos que nos indican. Por ejemplo, para el año de 1852 a 1856 tenemos dos estados los cuales han adoptado esta medida de asistencia obligatoria. Para el periodo de 1857 a 1861 no, no encontramos ningún estado que haya seguido este modelo. Y continuamos con la cuenta hasta el periodo de 1917 a 1921, en el cual solamente un estado ha adquirido esta medida. Luego de eso realizamos la cuenta acumulada, como se ve en la imagen. En la pregunta 2 nos piden que examinemos un gráfico de dispersión de los datos de la tarea 1. Y nos preguntan si creemos que un modelo logístico es apropiado. Bueno, en la imagen se puede apreciar el modelo de dispersión de datos que se ha realizado mediante los comandos de Excel. Y podemos observar que un modelo logístico sí resulta ser apropiado. Podemos observar que existe un crecimiento conforme transcurren los años, en el cual no hay un decrecimiento como se puede apreciar en los distintos modelos logísticos. Y en la pregunta 3 nos indican que busquemos un modelo logístico para los datos obtenidos. Y contando el año 1 al año 5, vendría así. Y como son periodos de 5 años, empezamos el año 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Para ese periodo de año lo vamos a representar como 1 y así continuamos ingresando los datos. Luego de ingresar los datos, ingresamos los ejes como ejes coordenados, es decir, 1,2, 5,2, 10,2, 15,6, 20,14 hasta 65,48. Ingresamos los datos y observamos los distintos puntos que se ingresan en el gráfico. Entonces, para obtener la ecuación logística, ingresamos en la ventana. Para obtener la ecuación logística, ingresamos en la ventana de comando. Ajuste lineal, ajuste logístico, nos aparece el predeterminado e ingresamos los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N. Y nos brinda la ecuación que está presente en la imagen. Bien, en la siguiente pregunta nos indica ¿qué hacen la mayoría de los estados en la tercera columna de los datos originales tienen en común? Interpretando esta pregunta en realidad nos quieren preguntar ¿qué es lo que tienen en común la tercera columna? Bueno, la mayoría de estos estados pertenecen o son denominados estados del sur. Además nos preguntan por qué estos estados serían el último para promulgar leyes relacionadas con la educación obligatoria. Como lo mencioné antes, dado que son denotados como estados del sur, y luego de darse la Guerra Fría, este podría haber sido un factor por el cual estos hayan sido los últimos en promulgar dichas leyes, por distintas creencias que se pudieran haber dado en ese momento.
En la pregunta número 5 nos indican que los 17 estados se consideran estados del sur por debajo de la línea Mason-Dixon son los siguientes. Nos piden tabular los totales acumulados de los estados del sur y los estados del norte-oeste. En la pregunta 6 nos piden que examinemos los diagramas de dispersión para los dos conjuntos de datos de la tarea 5. Creamos los siguientes modelos logísticos y creamos los siguientes diagramas de dispersión de datos y observamos el gráfico. Además nos preguntan si creemos que los modelos logísticos son apropiados para estos datos. Bueno, como ya lo mencionamos antes, una función logística está basada en una función exponencial, por lo cual no tiene un decrecimiento. El modelo logístico también es conocido por tener la forma S. En la primera imagen podemos apreciar que un ajuste logístico sería conveniente, además de presentarse de una forma similar a la S. Además, en el segundo gráfico, en este caso específico, es más apropiado a recibir y o cumplir una función logística, dado que en este segundo caso no hay puntos muertos, es decir, no hay puntos en donde del crecimiento, la tasa de crecimiento sea menor a 1. En la pregunta 7 nos pide que encontremos los modelos logísticos que se ajustan al gráfico y realizamos lo mismo que en el ejercicio número 3. Ingresamos el conjunto de datos en el programa GeoGebra, ingresamos los puntos y programamos un ajuste logístico. Además, en la pregunta número 7 nos dicen que comentemos sobre lo bien que se ajusta cada ecuación a los datos. Como podemos ver en la primera ecuación no hay un ajuste muy preciso, dado que hay un punto en donde la tasa de crecimiento es igual a 0. En este ajuste logístico se puede apreciar que 5 de los 11 puntos están muy cerca del ajuste, pero además hay 2 puntos que tienen el más alto margen de error, es decir, están muy lejos del modelo. Por el contrario, en la segunda gráfica, dado que no hay puntos en donde la tasa de crecimiento sea menor a 1, obtenemos un ajuste muy parecido a la función que recorre la mayoría de puntos, únicamente dejando al punto C fuera del margen aceptable para esta función. En la pregunta número 8 nos indican qué acontecimiento histórico pudo haber sido el responsable por la demora que tuvieron los estados del norte y oeste en seguir el ejemplo establecido por Massachusetts y Nueva York. Bueno, para responder esta pregunta necesitamos saber que en el año de 1855 se dio la guerra civil por las distintas diferencias que había en los modelos de economía, política y sociedad. Y esto puede ser el principal motivo por el cual los estados del norte y oeste tardaron en seguir el ejemplo establecido por Massachusetts. En la pregunta número 9 nos indican que una forma de reducir el impacto del comportamiento inusual en el conjunto de datos, como se muestra en el gráfico primero de la tarea 8, es agrupar los datos en una forma diferente, y nos piden tabular los datos estatales, los datos totales acumulados del estado norteño y occidental, norteño y oeste, para los periodos de 10 años. Entonces, realizamos el mismo procedimiento que en la parte 1 y en la parte 5 y obtenemos los siguientes datos. Obtenemos el promedio
En la pregunta número 10 nos piden encontrar un modelo logístico para los datos de la tarea anterior y dar unos comentarios sobre lo bien que la función se ajusta a los datos. Además nos piden comparar los datos agrupados en intervalos de 10 años y los datos agrupados en intervalos de 5. Bueno, ingresamos los datos en el programa GeoGebra y ingresamos los puntos y obtenemos la siguiente función. Como podemos observar, al agrupar los datos, al agrupar los estados de una manera diferente, se ha podido asemejar una más a la función logística. Bueno, al comparar la función inicial y la función final, podemos ver que en el primer modelo se puede apreciar que el límite establecido para la función es de 30.71, es decir, 31 estados, al igual que en el siguiente modelo. La variación radica en el coeficiente de la tasa de crecimiento que se da en el que antecede al exponencial e a la menos 0,15x en el primer caso y en el segundo caso e a la menos 0,16. En este caso x vendría a ser el tiempo. En la pregunta número 11 nos pide que encontremos una ecuación que se ajuste a los datos de los estados del sur mejor que la ecuación logística. Para ello regresamos al programa Logger Pro y con los mismos datos, con los mismos conjuntos de datos, probamos distintos ajustes. Ajuste, en el primer caso tenemos de color amarillo el ajuste logístico, de color rojo un ajuste exponencial, un ajuste exponencial de grado 3 y de color azul un ajuste sinusoidal. Como podemos ver, estos tres ajustes son muy parecidos, con la excepción, pero la excepción radica en el punto B. En el punto B, el que mejor se ajusta y pasa más cerca de todos los demás puntos es el ajuste logístico, a pesar de que los demás ajustes pasan por la misma cantidad de puntos con los mismos márgenes de error aproximadamente, pero el punto B queda mucho más fuera que el anterior. Por eso deducimos que no hay mejor ajuste que el logístico. Gracias.